Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la meditación del día en Meir, Perek 11 y en el Pasuk 12, dice así. Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Ben Anya, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si acaso hallara en ella algún fruto. Mas llegando nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y hablándole dijo: nunca más coma alguien fruto de ti. Y sus talmidín escuchaban. Y llegan a Jerusalén después de entrar en el patio del templo, comenzó a echar fuera a los que allí vendían y a los que compraban, y volcaba las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y colocando una cerca alrededor de la Torá, impuso un decreto: queda terminantemente prohibido que alguien transporte objetos a través del atrio del templo. Y explicándoles la Geserá, les dice: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y oyendo los principales de los Juanín y los Oferín lo de la provisión, buscaban cómo eliminarlo, pero él le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Y al caer la tarde salieron de la ciudad, y pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Y Kefa, recordando, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se secó. Y respondiendo Yeshua les dice: tened fe obediente en Elohim. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que está convencido que lo que dice ha de cumplirse, lo que diga le será hecho. Por esto os digo, todo cuanto oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén en pie para orar esta clase de oración, aseguraos de perdonar si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. La oración es algo importante. El contexto nos lleva precisamente a la oración y a la condición que se debe de tener para recibir respuesta del cielo. El tema, el contexto es como Mashiach oró y precisamente hizo una declaración básicamente al respecto de la higuera. La higuera se secó por la declaración que hace el Ribi, y consecuentemente esto se presta para dar una enseñanza a nuestros tamidín. ¿Cuál fue la enseñanza al respecto de la oración, de lo que se dice, de lo que se habla en este caso? Y entonces, aun cuando había mucha opresión y mucha persecución de parte de los Juanín y de los Soferín, al respecto de nuestro Ribi, él se mantenía firme porque él sabía que lo que estaba haciendo era lo justo. Por otro lado, la situación de la maldición de la higuera, son varios temas aquí, pero lo más importante es precisamente la enseñanza que nuestro Ribi traería. Una de las cosas importantes para que uno tenga fuerza espiritual es la emuná. Tener fe obediente en Elohim es la recomendación del maestro. Vieron que la higuera que se había declarado: nadie coma más de fruto tuyo, se secó. Y entonces se quedaron atónitos los talmidín. ¿Y cómo fue
sucedió esto. Y lo primero que les dice, tengan fe obediente, es decir, sean hombres de fe. Y luego les describe la forma en que deben de ocupar esa fe. Para el que tenga oídos, oiga. De cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí, échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que está convencido de lo que dice, ha de ser cumplido lo que diga y le será hecho. ¿Le será hecho? ¿A quién? ¿En qué condiciones? Si tienes fe. Si se tiene fe obediente, es decir, si tú eres una persona que le crees a Dios y lo obedeces, ese es el primer paso. La segunda cosa que se debe de hacer es declarar y creer que lo que está uno declarando sucede, que lo que uno está declarando acontece, teniendo la convicción de que así será. Esa es la forma de orar con poder. Luego dice, por esto os digo, todo cuando oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Eso quiere decir que para que una cosa acontezca, dado que el Eterno nos ha dado esa capacidad para hacer las cosas por la fe, como lo hacía Maestro, es importante primero tener fe. Y tener fe es creerle a Dios y obedecerle. En otras palabras, así suavecito, tú tienes que estar en una condición de obediencia al Eterno para llenar las formas para poder pasar al siguiente paso. El siguiente paso es hacer las declaraciones y esta declaración tiene que estar envuelta, imbuida en fe. Es decir, que tú tienes que estar convencido que lo que declaras, lo que dices, acontece. Hay que tener fe, la condición. Segundo, tener la convicción de lo que tú aseveras sucederá o sucede. Dice, por esto os digo, todos cuanto oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis en pie para orar, esta clase de oración, y esto es una situación muy importante porque no es cualquier oración. ¿Cómo podríamos decir de esta oración? Es una oración de mucha emuná, es una oración de mucho poder, es una oración de potencia en el Eterno, quien es bendito, que Él nos otorga esa condición para poder operar en las circunstancias diversas de la vida. Hay muchas circunstancias en la vida que a veces ameritan que uno tenga esa fe obediente en nuestra vida y consecuentemente que nosotros oremos convencidos de que las cosas suceden. Hace algunos años se cuenta de un hombre que llegó a la casa de una familia y esa familia, la hija estaba mal, tenía una situación grave. Y cuando llega este hombre y empieza a orar por la mujer que tenía este problema, esta mujer, al estar orando el varón de fe, la mujer en esas circunstancias pareciera que se va su espíritu. Es algo tremendo lo que sucedió, es algo tremendo lo que sucedió.
Pero al ver el varón esta situación, no se quedó con las manos cruzadas, sino entendió que la razón por la cual el Eterno la había llevado a esa casa, en esa situación, en ese momento, era para orar por esa mujer. Y entonces comenzó a orar y hizo algunas declaraciones confiando en que el Eterno le respaldaba, y también convencido que lo que le decía la varona a esta mujer sucedía. Es algo sobrenatural, porque prácticamente esta mujer estaba ya en una condición de que se estaba poniendo rígida. Y te voy a decir, eso no era cualquier cosa. Comenzó a orar este varón y a declarar la palabra con emuná, y el resultado es que de un momento a otro la mujer volvió a recibir el Espíritu y volvió a la vida. Algo tremendo, pero se llenaban las dos condiciones que mencionamos: que la persona debería estar y andar de la forma correcta, como dice el Ribi, con emuná, es decir, creyéndole a Dios y obedeciéndole, porque si tú no le obedeces, no le has creído. Y si tú dices que le crees y no le obedeces, las dos cosas se complementan. Y entonces tenemos que creerle a Dios, y segundamente tenemos que obedecerle porque le creemos. Consecuentemente, se tiene que estar convencido de lo que ocurre, que lo que se dice, que lo que se declara ocurre. Porque si tú solo quieres que Dios haga las cosas, como le dijo Moshe en aquel día tan poderoso que se abrió el mar rojo, ¿por qué oras? ¿Por qué? Toma tu vara y abre el mar. Y eso es un ejemplo de esto. Hay cosas que nosotros queremos estar pidiendo al cielo cuando el Eterno nos ha otorgado esa fuerza y ese poder para realizar las cosas. Y ese fue un ejemplo. El Ribi, cuando hacía todo tipo de milagros, no estaba pidiendo al cielo que si el cielo quería, que si no, él oraba. Primeramente, teniendo en cuenta de que era un hombre de fe completamente, que vivía en relación en su servicio al Eterno extraordinario, y consecuentemente lo que decía lo creía. Él no decía las cosas por decirlas, él decía las cosas porque sabía que se hacían, y entonces al estar convencido de ello, el resultado era milagros, prodigios y un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque estaba en armonía con el Eterno y consecuentemente estaba convencido de que el cielo lo respaldaba y que las cosas sucedían. Esta clase de oración no es cualquier oración. Esta oración requiere que la persona esté en una condición de fe extraordinaria, que esté en buena condición. Es como aquel que va a correr. Si no tiene condición para correr, nomás va a toser y se va a cansar. Pero si se tiene condición, corre y corre kilómetros. Pero si no se tiene la condición, no se va a ningún lado. Así es la oración, mis amados. La oración requiere la condición espiritual para que nosotros podamos orar con poder. Esta es una oración muy especial que le enseñó a sus talmidín y nos enseña a nosotros. Espero que tú la experimentes y la vivas, porque esta no es cualquier oración. Podemos pedir al cielo, y sí,
y podemos orar, y la mayoría de la gente y en los grupos que tenemos oran así, pero este tipo de oración requiere, demanda situaciones y circunstancias muy especiales a donde el Eterno te pondrá, y seguro que si tú tienes la emuná y estás convencido, pasará. Que el Eterno te dé un buen día. Shalom, shalom.